Buenas tardes. Un día más estamos aquí en el proyecto de Comem Internacional. Ya sabéis que estamos haciendo estas charlas sobre el extranjero. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con la doctora Miriam Palacio. Ella es especialista en ginecología y en medicina de familia comunitaria. Está trabajando en Alemania. Ahora os va a contar todo con mucho detalle. Y tenéis 3 meses desde la publicación de esta charla para consultarle a ella directamente al mail que vais a ver durante su charla sobre cualquier duda que tengáis sobre el trabajo en Alemania. Después de esos 3 meses tenéis el email de la vocalía, que es icomen.internacional@icomen.es, y tenéis ahí, os vamos a ir contestando, Elena Barba o yo, cualquier duda que tengáis y que esté en nuestras manos solucionar. Así que nada más, empezamos ya con la charla de Miriam. Muchas gracias, Alina. Pues yo soy Miriam Palacio y vengo a contaros mi experiencia en Alemania, a ver si os puedo ayudar con mis vivencias aquí. Pues aquí comienza mi ponencia. Vivo en Múnich, por eso tenemos aquí las vistas de los edificios importantes de Múnich y os cuento cómo podríais venir a trabajar a Alemania. Primero me presento, pues hice medicina en Zaragoza, terminé en 2008, después hice un examen MIR con la especialidad de medicina de familia en Puerta de Hierro, en Majadahonda y en la zona del oeste. A ver, luego estuve trabajando en urgencias, sobre todo en Valencia, y cuando me vine a Alemania empecé una segunda residencia, que es ginecología y obstetricia, y actualmente trabajo en un hospital de los más grandes de Múnich, porque es de los hospitales estatales en Schwabing, en el barrio de Schwabing. ¿Por qué me vine aquí? Pues bueno, realmente quería hacer una segunda especialidad y esto supone entonces una mejora salarial aquí en Alemania, puesto que los sueldos de residente pues, son más elevados que los sueldos de residente en Múnich, en España. En la estabilidad laboral, realmente aquí hay contratos de residente estables y se puede cambiar de hospital a hospital. Y bueno, había estado de Erasmus en 2006, ya sabía alemán y esto es muy importante, que nos planteemos venir a Alemania si ya sabemos alemán. Como experiencia laboral, pues bueno, la vida como extranjera puede enriquecernos culturalmente. Las ventajas que tienen la rigidez alemana y el modelo de organización alemán, y luego así también valoro muchas cosas del sistema sanitario español a nivel de organización que echo de menos mientras estoy aquí. Me gustaría introducir, si queréis venir aquí a trabajar, qué tipo de sistema de salud tenemos en Alemania. En España estamos en el modelo de seguridad social, que está descrito en los libros como un modelo Beveridge, que hay unos impuestos obligados y entonces todos recibimos de manera igualitaria las prestaciones de salud. En el modelo de Bismarck, que está para Alemania, hay cotizaciones sociales, o sea que obligatoriamente pagamos, pero luego son como seguros privados los que están funcionando. El Estado realmente solo regula que todo el mundo reciba asistencia sanitaria y si alguien no puede pagar esas cotizaciones porque es un grupo desfavorecido, pues da sus ayudas. Este sistema no solo está en Alemania, también está en Francia, en Bélgica, en países de Europa. Las características fundamentales de este sistema de salud son que hay entidades aseguradoras privadas, se llaman Krankenkasse en alemán, y que no son parte de la administración estatal. El Estado sí que controla que todo vaya bien y es obligatorio estar trabajando y tener que pagar a una Krankenkasse. Nos permite acceso directo a la atención especializada, que no ocurriría en España, aunque hay listas de espera, libre elección de médico. Hay prestaciones que nos permite el seguro público, pues, que son un poco más amplias que en España, incluye el tratamiento de dentista, de prótesis, hay ayudas para audífonos, para gafas, incluye, por ejemplo, que venga una matrona posparto de control a tu casa. Los medicamentos están incluidos. Realmente es un sistema muy amplio, aunque con todo hay gente que prefiere no cotizar en este sistema público y solo los sueldos más elevados pueden directamente pagar un seguro privado, que a veces incluye más prestaciones.
Si venimos a trabajar a Alemania, he diferenciado bien si vamos a trabajar en la atención ambulatoria o en la atención hospitalaria. Aquí está bastante diferenciado. Hay muchas consultas pequeñas en un edificio, como pueda ser una consulta privada en España, y son esas las que derivan a los hospitales. Es raro que en el hospital haya como un centro de especialidades. Tampoco hay muchos centros grandes como en España sería un gran centro de salud o un centro de especialidades. Todo está regulado. Hay muchas asociaciones de médicos. Aquí he puesto el nombre de la Asociación de Medicina de Familia, pero hay muchas asociaciones que regulan todos estos centros. Es importante, si uno quiere trabajar pasando consulta, pues saber que va a tener que trabajar como contratación en una consulta pequeña o asumir una consulta, poderla comprar. La atención hospitalaria, pues estos hospitales no hacen un seguimiento a largo plazo. Sí que se llega al hospital, pues por ejemplo, en donde yo trabajo, tenemos en la ginecología una ambulancia, se llama así a los sitios donde nos ha derivado desde una consulta pequeña o hace falta un ingreso pues, para una cirugía o un estudio, y entonces sí que vienen con un modelo de derivación de las consultas pequeñas, de Überweisung, y entran por consulta. Y luego, si no, la gente que entra por urgencias también hacen derivaciones generales para conseguir un diagnóstico con un Überweisung. Es importante, si queréis trabajar en un hospital, ver la diferenciación entre los hospitales universitarios, lo que serían los Unikliniken, luego en las ciudades grandes como Múnich hay Staatliche Kliniken, son los estatales, los comarcales o el Landkreis, ¿vale? Trabajé tiempo en un hospital del Landkreis Erding y es comarcal también a nivel estatal, o las clínicas completamente privadas. Luego, como un paciente se puede acceder a cualquiera de ellas. Se puede elegir el hospital cuando uno, por ejemplo, pues, decide que va a dar a luz o simplemente le tienen que ingresar para un estudio, puede decidir a qué hospital ir. Y luego no se puede elegir qué persona te va a tratar, simplemente los que tienen seguro privado pueden hacer el tratamiento de Chefarzbehandlung, que es elegir que le trate el jefe de servicio. Esta es la visión, por ejemplo, de uno de los primeros hospitales que trabajé. Era un hospital estatal, entonces se invierte mucho dinero a que haya hospitales en casi todas las grandes ciudades. Hay una sensación aquí que hay muchísimos más hospitales en la cercanía. A nivel, por ejemplo, de un paritorio, puedes elegir ir a muchas zonas, a paritorios pequeños para poder tener tu hijo, o de las especialidades básicas, una cirugía general, una cirugía traumatológica, hay en casi todas las ciudades. Son hospitales además que tienen buenos medios, cada médico llevando su teléfono, realmente invierten mucho en salud y en el buen aspecto, parecen clínicas privadas. En los tipos de puestos a los que se puede aspirar, pues bueno, como en España, el médico residente sería ese grupo 1 en números romanos, lo marco así porque luego esto está todo clasificado en las páginas web. Luego, si no, como especialista ya con la especialidad terminada es el grupo 2, Facharzt, se dice en alemán. Luego hay una condición especial que es el grupo 3, que se llama Oberarzt, se parece mucho al concepto en Inglaterra de consulta, son los que toman las decisiones pues, a nivel en una guardia, una decisión quirúrgica, si necesita tratamiento quirúrgico o no. El Oberarzt es el que toma este tipo de decisiones, ¿vale? Hay más puestos de Oberarzt que de jefes de sección en España, es la sensación, por servicio, porque es muy específico para cada parte. En mi centro de trabajo pues voy a ver un Oberarzt solo para el paritorio, otro para las decisiones de las pacientes ginecológicas. El grupo 4 ya es jefe de servicio. Entonces, respecto a estos 4 puestos de trabajo, pues si venimos desde España, desde luego es más fácil comenzar como especialista, como Facharzt, y después ya encontrar puestos que pues, se puedan operar, se miden mucho los méritos y sino como residentes, como llegué yo a este país. He descargado aquí una tabla de sueldos, son públicas, simplemente esto tenéis acceso todos en las páginas web que hablan de los sueldos, pero vamos, no todo es solo lo que reluce, aquí realmente se paga mucho dinero para Krankenkasse, se paga bastante dinero de impuestos. Al final realmente estas cifras quedan reducidas pues un poco a la mitad, 40%, 50%, es más o menos lo que retienen. Depende de si se está casado, si se tiene hijos. Pero vamos, aquí por ejemplo, pues en números romanos en el grupo 1 serían los residentes y cada año que va avanzando se llega hasta
el Stufe 6, por ejemplo, es en el 6.º año de residencia, o si venís a hacer una segunda residencia se puede convalidar para empezar ahí, más las guardias. Como residente, pues podéis ver que es un sueldo mayor que en España. Ya como especialista, como Fajarse, el grupo 2, pues queda bastante similar. O sea que cada año de experiencia se va subiendo. En el grupo 2 sube cada 3 años la experiencia para cambiar de nivel o estufe. Y realmente estas son, el grupo 3 es ya los Oberarzt, que esto pues supongo que ya hay que vivir en Alemania para alcanzar un puesto de Oberarzt. Bueno, ventajas de estar aquí, pues sí que realmente hay más vacaciones, hay 30 días laborables, al final se traduce a 6 semanas y, como digo, todo esto está regulado, pues por ejemplo, por esta asociación que he puesto, Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, y aquí todos los hospitales estatales y comarcales se rigen con estas normas. Los hospitales universitarios puede que sea que cobren un poquito más de dinero por un plus, y bueno, estas son las diferencias de los hospitales. ¿Qué tenemos que hacer para llegar aquí? Pues conseguir este documento, la aprobación surcunde. Realmente, por ser un médico español, está reconocido en toda la Unión Europea nuestra titulación. O sea, no es necesaria una convalidación, se llama más bien una homologación. Homologación quiere decir que comprueban que todos los títulos son reales y comprueban que hay unos requerimientos de idioma mínimos. O sea, es indispensable el alemán para venir a Alemania. Hay mucha gente que habla inglés, pero luego en la práctica clínica, en el día a día, no hay tantísima gente que se atreva a hablar un inglés con buen nivel. Puede pasar como en España, y hay muchísimas veces que será requerido que el médico hable inglés, pues porque las enfermeras igual no lo hablan. Cuanto más se trabaja en los núcleos grandes, en los núcleos como Múnich, es verdad que está mucho más extendido el que se pueda hablar inglés, pero para trabajar es indispensable el alemán, si no, no obtenemos esta titulación de Urkunde, de aprobación. Este documento quiero que quede claro que lo da el Estado. Recordar, para los que no conocen Alemania, que está repartida en varios estados, así aquí como señala el mapa, y realmente hay que hacer una solicitud al Estado federado para poder trabajar. También los estudiantes de medicina alemanes, cuando acaban la carrera, hacen esa solicitud, ¿vale? Tienen un examen final bastante importante, el Staatsexamen, y al final obtienen el mismo certificado con la misma apariencia. Una vez que ya el Estado nos ha declarado esto, que no depende del Colegio de Médicos, pero una vez que nos lo han concedido sí que se registra automáticamente en el Colegio de Médicos, en el Ärztekammer. Y cuando ya se está trabajando, recibes por primera vez el carnet médico, que está ahí en la foto. Los trámites. Pues es un país que la burocracia se hace farragosa y complicada. O sea, no solo en estos primeros trámites, sino a raíz de toda la estancia aquí. Hay que tener mucha paciencia. Son rígidos, todavía un poco anticuados, hay que hacer muchas cosas por vía postal y se recibe también por vía postal. De la parte que para conseguir esta aprobación, cada estado tiene su página web. Si queréis venir a Múnich, es esta zona, se llama Oberbayern, donde estamos aquí, y es la página web específica donde habría que pedir estos formularios. Entonces simplemente os muestro la página web y que sepáis que es la parte estatal, y los formularios a descargar y todos los papeles que uno tiene que entregar. Bueno, pues como estaba claro, el título de licenciado en medicina, luego un certificado de buena praxis que da la organización médica colegial. En el último colegio de médicos que trabajasteis os lo pueden dar, una partida de nacimiento del ayuntamiento y un certificado de antecedentes penales del Ministerio de Justicia español. Todo esto hay que buscar un traductor jurado, hay que comprobar bien las condiciones que piden. Hay veces que el traductor jurado ya quieren que sea alemán y que resida en Alemania, entonces esto hay que comprobarlo, cada estado es distinto. Una fotocopia del pasaporte, del DNI, y luego la acreditación del idioma inicial, a nivel general un B2. Después hay un examen después de entregar esta documentación de idioma, pero en principio hay que empezar a organizar toda esta documentación cuando se tiene un B2 de un centro reconocido. Pues Goethe-Institut, TELC, TESDAF son los más conocidos alemanes. Si tenéis otra titulación, pues preguntar directamente al Regierung, al Estado, al organismo estatal, si puede ser válido. De todo ello, por correo se mandará solo una copia compulsada y las traducciones.
las copias compulsadas se pueden hacer muchas veces en la embajada o si estáis ya aquí en Alemania, pues a través del consulado alemán. Estos documentos hay que rellenar los formularios siguientes, que son los que hay que descargarse. Por ejemplo, para la Alta Baviera es en esa página. Y si no, mirar en la página del estado que queréis. Es muy importante que elijáis bien en el estado que vais a trabajar. A veces ponen que el trámite lo dejan realizar solo para trabajar en ese estado. Y luego un currículum vitae. En Alemania muchas veces se intenta que sea sin espacios temporales, que esté todo seguido. Incluso en periodos que se haya estado simplemente estudiando, preparando el MIRA, hay que especificarlo. Y hay que mandarlo todo por correo postal. Muchas veces ya requiere vivir en Alemania, o sea que realmente es toda una gestión que uno puede decidir después de ya estar aquí en el país. Si no, buscar una dirección con amigos, no creo que manden la documentación a una dirección del extranjero. Respecto al idioma, pues lo que estábamos hablando, un B2 general es imprescindible, si no, no se puede. Claro, todos los requisitos cambian, hay que mirar cada estado federado. Una vez que se han entregado todos estos documentos, es cuando citan para un examen específico de medicina. Un examen que llaman Fachsprachprüfung de nivel C1, y este sí que lo va a realizar el Colegio de Médicos. Es decir, que el organismo estatal ya da el ok para que el Colegio de Médicos pueda examinar de esta vista oral. Tengo aquí un poco los pasos, por ejemplo, de una compañera que hizo todo este procedimiento en Baden-Württemberg, en el estado de al lado. Entonces, primero aprobó un nivel B2 de alemán, entonces entregó toda la documentación que hemos nombrado. Comprobaron la documentación, en su caso fue 2 semanas, aunque tengo otra compañera aquí en Múnich que tardaron más, depende de cada estado. Entonces llegó un recibo de pago de tasas, ella pudo pagarlo y le dieron una cita para el examen. En su caso tardó poco tiempo, pero vamos, puede a veces tardar más. La burocracia a veces aquí es complicada y después de la época del coronavirus se ha alargado todas las fechas un poco. El examen en sí, el Fachsprachenprüfung, en el caso de esta compañera fueron 4 partes. Hubo una anamnesis a un médico que hacía como paciente, o sea que hubo que comentar unas pruebas diagnósticas, un tratamiento. Luego fue la parte escrita, haciendo una redacción de una historia clínica. Y luego hubo que comunicar un caso clínico a un médico. O sea que hubo un diálogo entre médico y un paciente real. Y como médico explicar todo el diagnóstico diferencial, el porqué de las pruebas diagnósticas y el tratamiento. Y una parte con vocabulario, con conversión de 10 términos médicos a lenguaje coloquial. Este examen ha complicado un poco las cosas en venir aquí, pues está desde el año 2017, como 5 años. Yo no tuve que hacerlo. Y realmente es un examen sin temario definido, pero claro, intentan valorar solo el idioma, pero realmente pueden preguntar cualquier tema. No hay una parte de medicina que estudiar. En el momento comunican el aprobado o no aprobado, depende de la agilidad que vean al estudiante. Y si ha aprobado, ya se puede buscar trabajo. Si no ha aprobado, recomiendan que se haga otro curso de idiomas o rotación en un hospital. Se puede solicitar aquí una hospitación, es el nombre que utilizan para poder hacer una estancia en un hospital y poder aprender más pues esas partes del examen. La repetición del examen suele ser como mínimo en 3 meses. Es un proceso laborioso desde que está este examen de idioma médico, pero realmente siguen viniendo muchos extranjeros a trabajar aquí, o sea, no es un problema. Para la convalidación del título de especialista, para los que seáis especialistas, remarcar que ya no depende del organismo estatal que estábamos hablando antes, depende del Colegio de Médicos, es decir, habría que hacerlo en 2 partes. En una parte habría que hacer todo el proceso de aprobación, con solo el título de medicina, al organismo estatal que nos cita el examen de examen médico de C1 a través del Colegio de Médicos, y entonces ya una vez que estamos con la aprobación en mano y con la colegiación hecha, entonces hablar de reconocer el título. En el caso, por ejemplo, de una medicina general, una medicina de familia, como hice yo, por ejemplo, era posible ya estar trabajando como médico de urgencias, que son las primeras plazas que intenté buscar trabajo,
sin haber hecho todavía este procedimiento. Me dijeron desde el Colegio de Médicos que en el momento que uno va a abrir una consulta propia, entonces tiene que estar completamente reconocido el título europeo, pero que se puede empezar a buscar trabajo teniendo ya la aprobación, el documento general, y enseñando a cada jefe de servicios si uno va a ser asalariado el que posee esa especialidad en Europa. O sea que este segundo paso se puede hacer más lentamente. Lo importante es tener aprobación para trabajar. Este proceso de convalidación del título de especialista, pues como decía, es a partir del Colegio de Médicos. Es de manera gratuita. Hay que enviar los siguientes documentos. Me parece importante reseñar, pues bueno, el documento de aprobación ya lo tenemos cedido, los títulos de licenciado, de especialista, otra vez todo copias compulsadas, traducciones juradas, todo esto lo tenemos de antes. Si los títulos de especialista no pone específicamente que están regulados por esta directiva europea, hay que hacerlo la solicitud en España y mandan un certificado accesorio a través del Ministerio de Educación. Podéis apuntar a esa página web. Y lo importante por vuestra parte es que quieren que tengamos un texto de cada centro de trabajo donde estuvimos trabajando, lo que llaman un Zeugnis, un Arbeitszeugnis, un certificado de trabajo. Esto es como si fuera una carta de recomendación, pero no exactamente. Realmente es un texto en el que se dice que se trabajó en ese hospital, incluido en el que se estuvo haciendo la residencia, de inicio a fin, es importante la fecha, y si se hizo jornada completa o parcial, y un poco qué tipo de hospitales. Hay modelos para que veáis en internet de lo que es un Arbeitszeugnis, pero lo requieren para esta convalidación del título. Yo directamente os recomendaría, el que venga a trabajar como especialista, que se ocupe primero de hacer todo el documento de aprobación, todos los documentos, y ya después cuando quiera hacer esta convalidación del título de especialista, pues centrarse en esto, porque puede llevar un tiempo pedir ya como favor personal a cada jefe de servicio español que escriban este texto, o directamente lo podéis escribir vosotros, mandarlo y simplemente que lo firmen y le pongan un sello. Y es la forma en la que pude convalidar mi título de especialista. Para buscar trabajo aquí, hay páginas web en las que salen ofertas. La más importante es esta revista a nivel nacional que se llama Ärzteblatt.de. Ahí aparecen muchas plazas a nivel nacional. Cabe remarcar que las plazas que aparecen publicadas suelen ser más en puntos comarcales, en puntos más rurales. Pero como bien digo, hay muchos hospitales, también con especialistas repartidos en muchos puntos rurales. Puede ser una buena manera de empezar ir a un hospital más comarcal para que luego al que le apetezca subir a una ciudad más grande ya esté dentro de Alemania, pueda ser más fácil. Hay otras páginas web como Jobskliniken, Klinikstellen, las he apuntado allí. En mi caso, yo no utilizo estas páginas web para buscar trabajo, porque hay muchas veces que los hospitales no llegan a publicar sus vacantes porque siempre reciben currículums así de manera inesperada. En alemán se llama Initiativbewerbung, que es gente que se presta para poder trabajar allí. Como médico residente, quien quiere empezar aquí una residencia, es muy conveniente hacerlo de esta manera y por eso muchas veces salen pocas plazas para empezar la residencia, porque realmente los estudiantes acaban medicina y presentan su currículum en muchos sitios. O aquí tienen unas prácticas a final de la carrera durante un año, a veces están en ese mismo hospital y tienden a quedarse en ese mismo hospital. O sea, no hay un examen nacional para empezar como residente, pero tampoco hay un examen nacional si uno empieza ya como especialista o Facharzt. Es interesante que el jefe de servicio se interese por ese currículum e invite a un día de prueba para conocerse, una hospitación. Yo hice varias hospitaciones y al final puedes elegir en qué hospital quedarte. Como digo, al principio puede ser más fácil empezar en este país como extranjero en un hospital comarcal, hay más ofertas y también son sitios en los que luego también hay más extranjeros y entre todos también hay un nivel de empatía mayor para empezar en un país que puede ser un poco árido y duro al principio con burocracia y con papeleo, ¿vale? También hay empresas privadas de búsqueda de trabajo para extranjeros. Yo es verdad que en mi caso he conocido más a enfermeras que han venido de esta manera,
con grandes programas para venir aquí como puesto de empleo. De médicos no tanto, pero se puede consultar estas páginas. Dan mucha importancia al currículum que se presenta. Muchas veces se puede presentar online, como lo haríamos en España, pero si realmente tenemos interés en una plaza, pues una compañera mía alemana, médico, me dijo que realmente miran mucho la presentación, de comprar una carpeta, pone en alemán Bewerbung, pone pues eso, una aplicación para empleo y hacer fotos de estudio para que aparezca perfectamente. Vamos, fotos de estudio de Bewerbung también, de aplicación. Una carta de presentación que no sea más larga de un folio. Me recomendó mi compañera, pues eso, que no fueran más que 4 párrafos y bien importante, en uno quién soy y qué especialidad tengo, qué hago. El segundo un poco más sobre mí, no un currículum vitae que va dentro, pero qué he hecho hasta ahora y las cosas importantes de mi carrera profesional. Un tercer punto de qué me interesa de su centro, que se enteren que has podido consultar su página web, que no sea una carta para todos igual. Y un cuarto punto que estás pidiendo una plaza de Fajart, de especialista o de residente, con una página de presentación. Esto es un poco lo que me recomendó una compañera y así a mí las cosas me fueron bien. Dentro con un currículum que no sea más de 2 páginas o 3, olvidar poner, como a veces se tiende en España, poner todas las publicaciones, todas las presentaciones, quieren ver más bien una trayectoria profesional y todos los títulos que merezca la pena añadir, entonces en la otra parte. Esto sería la forma de presentar un currículum tanto para una oferta laboral que ya esté publicada o si de manera propia uno quiere presentar su currículum de iniciativa propia. Para hacer la especialidad aquí, vuelvo a remarcar que hay muchísimos colegios de médicos. El colegio de médicos será el que dé el título de especialidad. De manera inicial, es el Estado federado, ese Regierung, por ejemplo, de Oberbayern, el que reconocía el poder trabajar como médico. Luego ya, cuando estoy trabajando, realmente el contacto siempre es con el Colegio de Médicos, Ärztekammer, del estado en el que estoy. Aquí veis que hay muchísimos colegios de médicos y ellos regulan la tramitación de una convalidación de un título de especialista español o el poder hacer una especialidad nueva. La especialidad, como no hay examen propio para entrar, pero sí que hay un examen final de residencia, una vista oral. Todo está descrito en las páginas web. Aquí, por ejemplo, está la página web de Baviera, del Colegio de Médicos de Baviera, y describen una a una cómo son todos los pasos para poder hacer la residencia y en qué lugares. Es decir, no todos los hospitales y consultas tienen reconocimiento para formarse, pero sí muchas, y hay que ir a buscar la lista de cada especialidad. Más o menos en duración suelen ser prácticamente todas 5 años y algunas quirúrgicas 6, 7 años. La cirugía general y la traumatología tiene un tronco común de 3 años y después 3 años más específicos, por eso se alarga, pero en cada estado hay unas reglas distintas, pero podéis mirarlo en las páginas web. Aquí están la lista de las especialidades que ofrece Baviera, son similares a las españolas. A nivel de convalidación, sí hay que tener cuidado con especialidades que no puedan ser exactamente convalidadas, pues por ejemplo en Alemania la dermatología, después puede uno incluir una subespecialización en alergología, pero no hay directamente una convalidación, por ejemplo, de alergólogo. O sea, especialidades generales como medicina interna sí que tienen una convalidación más fácil. Ginecología. Entonces, a ver. Aquí están lo que también uno puede venir a hacer. Lo llaman Zusatzweiterbildung, son como subespecialidades, ¿no? Podríamos comparar como el sistema británico de los fellowship y también puede ser una forma interesante de buscar trabajo. Habría que echar también el currículum presentándose ya como especialista, pues por ejemplo en pediatría, como está en el punto 16 o 17 y decir que quiere hacer el Zusatzweiterbildung pues de gastroenterología pediátrica. Recibiría un sueldo ya como especialista, ¿no? Del grupo 2, Fajart,
pero seguiría trabajando en condición de residente, Assistenarzt, o sea, con supervisión para ciertas decisiones. Estos Zusatzweiterbildung suelen durar 2 años, 3 años, depende de la temática. He puesto también listas, pues por ejemplo, para hacer ginecología en Baviera, qué centros dan este reconocimiento, ¿vale? Simplemente pone la dirección de cada centro y que permite pues, un hospital grande, universitario, hacer los 5 años de formación, lo ponen meses, los 60 meses de formación, o centros más pequeños donde permiten, por ejemplo, solo 2 años y pone 24 meses. Cuando eché los currículum de manera por iniciativa propia, pues realmente miré esta lista. Para finalizar una especialidad en Alemania hay como un cuaderno que llaman Logbuch, ¿okay? Es para concretar en qué centro se ha estado, o sea, puede cambiar de centro mientras se hace la residencia. Y hay que rellenar, vale, paso a las siguientes páginas, en cada centro que trabajas las competencias que has realizado. Estas partes no es tan importante pues, porque hablan de manera muy general de haber pasado consulta, haber hablado de problemas pues, psicológicos. Lo que importa sería en esta parte en la que viene el número pues, de actos quirúrgicos o en el caso de ginecología de partos que hay que haber hecho. Y realmente a veces se puede extender la residencia más de los años que pones si se tarda en hacer estas operaciones. Un punto importante para venir a Alemania, si uno desea trabajar en grandes ciudades, la búsqueda de piso es un poco complicada. Muchas veces para venir a vivir a Múnich se recomienda que se busque antes vivienda en Múnich y después se haga toda la burocracia porque a veces no resulta tan fácil encontrar una vivienda. Si uno quiere ir a una parte de comarca, yo creo que es más fácil. Hay páginas web para buscar piso, como estas, Immobilien Scout, WG Gesucht. El cambio de país siempre es duro, o sea, hay otras condiciones climáticas, pero realmente, vamos, en Alemania la gente puede resultar muy cálida y se puede estar muy bien. El clima, no lo pongo para despreciar. La falta de luz, creo que son cosas que se echan de menos en todos los países que uno vaya hacia el norte. En invierno uno entra a trabajar de noche y sale de trabajar de noche y menos de 8 horas de luz al día. Pero bueno, es un sitio distinto. Yo no lo veo para mí para un destino para siempre. Y realmente puede ser una salida para unos años. Para el que desee hacer una segunda residencia, para el que desee trabajar como especialista. Realmente hay muchos puestos que son cubiertos por extranjeros y eso es de agradecer. Nos sentimos todos muy arropados. Y es un sitio pues bonito y esto es el centro de Múnich. Y bueno, espero vuestras dudas para ver si os he podido ayudar y nada, muchas gracias por escucharme.